Normalmente, cuando hay una necesidad de un diagnóstico médico, hay, digamos, esta expectativa intrínseca de que todo va a ser preciso. Es casi como la ingeniería, ¿no? Claro. Ujú. Alguien sufre una caída, le toman una radiografía, la imagen muestra una línea blanca en el hueso y el especialista simplemente señala y dice, a ver, ahí está el problema. Exacto. Es una situación súper binaria. O hay una fractura, o pues no la hay. Y esa claridad es muy reconfortante. Al cerebro humano le fascina que las cosas sean visibles, que los problemas se puedan meter en cajas ordenadas. Totalmente. Pero, o sea, el problema empieza cuando intentamos aplicar esa misma máquina de rayos X al mundo de la cultura organizacional, o digamos, al potencial humano. Se descompone la máquina. Sí, la máquina simplemente hace cortocircuito. De repente nos encontramos en un panorama que es, para ser realistas, absolutamente turbio. Especialmente cuando tratamos de entender por qué esos modelos de liderazgo que, sostuvieron la economía global durante casi un siglo, hoy están colapsando. Sí, generando niveles récord de desgaste profesional. Exacto. Y bueno, para navegar precisamente por esas aguas turbias, damos la bienvenida a quienes nos escuchan hoy a este nuevo análisis a fondo. Y estoy muy emocionada porque hoy nuestra investigación se centra en un compendio de materiales fascinantes. Un libro interesantísimo. Sí, se llama Dos alas de liderazgo, o en su título original, Two Wings of Leadership, Balancing Feminine and Masculine Power in Life and Organizations, de los autores Mónica Martínez Vargas y Charles Howard. Y la misión principal hoy no es simplemente hacer otra lista de problemas corporativos. No, para nada. De eso ya hay mucho. Exacto. La idea es entender la mecánica exacta de por qué el liderazgo tradicional, ese que está basado casi exclusivamente en la dominación y la jerarquía, está fallando. Y la propuesta de los autores es que la solución radica en integrar atributos que históricamente hemos separado en dos cajas, la de lo femenino y la de lo masculino. Y fíjate que el ancla de toda esta investigación es una metáfora que los autores toman de una figura histórica. Abdul Baha, quien hace más de un siglo, planteó algo muy simple pero súper profundo. Él decía que la humanidad es como un ave. Un ave. Exacto. Donde un ala representa la energía masculina y la otra, pues la energía femenina. Y las leyes de la aerodinámica son implacables. O sea, para que cualquier ave pueda levantar el vuelo y, más importante, mantener el rumbo ante los vientos, necesita que ambas alas tengan exactamente la misma fuerza y extensión. Lógico. Si una está más débil... Claro, si una está atrofiada o subdesarrollada, el vuelo no es que sea difícil, es que es físicamente imposible. ¡Guau! Y esa imagen, te cambia la perspectiva de inmediato. Porque históricamente el debate corporativo parecía un juego de suma cero. La narrativa siempre sugería que, un estilo debía reemplazar al otro. O que había que recortar un ala para hacer espacio. ¿Sí? El típico hombres contra mujeres en la oficina. Exacto. Pero aquí hablamos de sincronía. Pero entender hacia dónde va el liderazgo del futuro es necesario analizar primero la mecánica del pasado. El mundo de los negocios ha operado valorando de manera desproporcionada los rasgos masculinos, ¿verdad? La asertividad agresiva, el control férreo, la competitividad pura y dura. Y al hacer eso, se marginaron sistemáticamente cualidades como la empatía, la colaboración, la intuición o el cuidado del equipo. Se etiquetaron como virtudes femeninas, que en esa vieja escuela de los negocios, pues se percibían como debilidades. O como distracciones de la rentabilidad. Exactamente. Se veían como algo suave que no generaba dinero. Bueno, vamos a desempacar esto, porque es como intentar remar un bote usando un solo remo, ¿no? Ajá. O sea, le pones muchísima energía, te cansas un montón, hay mucho ruido y salpicadura, pero la organización solo da vueltas en círculos, no llegas a ningún lado. Es una analogía perfecta. Y lo fascinante aquí es que el libro respalda esto desmontando la idea de que estas energías están atadas al género biológico. Ah, eso es clave. Súper clave. Los autores citan estudios de neurociencia muy robustos, incluyendo investigaciones de la Universidad de Stanford, que demuestran la inmensa neuroplasticidad de nuestra especie.
A nivel anatómico y funcional, los cerebros de hombres y mujeres comparten muchísimas más similitudes que diferencias. Entonces no es que vengamos programados. Para nada. La inteligencia emocional, o la capacidad de leer el entorno, o incluso la asertividad para tomar decisiones drásticas, no vienen preinstaladas por el sexo cromosómico. Son capacidades humanas, digamos, músculos cognitivos que cualquier persona puede entrenar. Lo que significa que estas cualidades forman un espectro, ¿no? Un menú disponible para cualquier individuo en cualquier momento. Y me encanta que el libro ancla esta teoría en historias reales. Hay una anécdota muy reveladora del coautor, Charles Howard. Él relata una experiencia en Brasil junto a su hija Jasmine, que en ese entonces tenía 12 años. Uf, esa historia es impactante. Sí, total. Estaban en un vecindario con ciertos retos de seguridad, ya era de noche, y de repente alguien arrojó un objeto contundente contra el auto en el que iban. Un golpe fuerte, seco. Una inyección inmediata de adrenalina directa al sistema nervioso. Exactamente. Y la reacción instintiva de Charles, que es una respuesta de protección que clasificaríamos como arquetípicamente masculina, fue pisar el freno de golpe con la intención impulsiva de bajarse del vehículo y confrontar la amenaza. Claro, el instinto de lucha. Ajá. Sin embargo, Jasmine, que según el relato era una niña con una energía cotidiana muy dócil, muy maternal con sus juguetes, o sea, una energía clásica femenina. Ujú. Ella tuvo una reacción instantánea fascinante. En ese milisegundo de crisis, ella accedió a un nivel de autoridad y asertividad absoluto. Con una voz profunda y dominante, le gritó: «Papá, vuelve al auto ahora». Wow. Sí, y no fue una sugerencia. Fue una orden táctica inquebrantable. Charles describe que la fuerza de esa instrucción fue tal que él simplemente obedeció. O sea, en ese instante de vida o muerte, el ala masculina de la asertividad ejecutiva la desplegó una niña de 12 años. Es un ejemplo perfecto de cómo todos tenemos acceso al espectro completo. Y bueno, el libro complementa esto con la experiencia de la coautora Mónica Martínez Vargas. Ella cuenta que durante sus inicios profesionales como ingeniera química, siendo la persona más joven de su departamento y la única mujer en la mesa de decisiones, se enfrentó a un dilema súper complejo. La clásica prueba de fuego corporativa. Sí, la típica. Sus superiores le pidieron que alterara ciertos datos técnicos para asegurar la firma de un contrato millonario. Y claro, lo disfrazaron con lenguaje corporativo elegante, llamándolo posicionamiento inteligente del producto. O sea, mentir para priorizar las ganancias a corto plazo. Mónica relata que utilizó su intuición profunda, que es esa capacidad de leer las implicaciones a largo plazo, una fuerza femenina, y la combinó con una convicción y firmeza inamovibles, que sería la fuerza masculina. Ella se plantó y dijo: si no podemos ganar ese contrato con la verdad, no voy a certificar estos datos. Y perdieron el contrato. Perdieron el contrato, por supuesto. Así es. Mónica no actuó como mujer ni como hombre. Actuó como una profesional con ambas alas completamente desplegadas. Ahora, a ver, aquí te tengo que lanzar un desafío. Porque al analizar estas fuentes surge una pregunta inevitable. A ver, dime. Si la ciencia demuestra que estas habilidades son universales y las anécdotas confirman que cualquiera puede usarlas sin importar si es hombre o mujer, ¿por qué el libro sigue utilizando las etiquetas masculino y femenino? O sea, ¿no corremos el riesgo de reforzar precisamente las mismas cajas y estereotipos que el libro intenta destruir? Esa es, sin duda, la atención central de la obra. Y me parece genial que lo menciones. Los autores abordan esto de frente y se apoyan mucho en la psicología analítica, específicamente en el trabajo de Carl Jung. Ah, los arquetipos. Exacto. Jung proponía que las energías masculinas y femeninas son patrones universales que residen en la psique profunda de cada ser humano, sin importar su sexo. El uso de estos términos no es biológico, sino que reconoce la enorme herencia cultural, histórica y literaria que tenemos. El lenguaje, digamos, simplemente nos da un marco de referencia. Ya, es como un atajo lingüístico. Justamente. Pero el libro es tajante en esto. La verdadera madurez profesional y personal solo llega cuando un individuo deja de identificarse exclusivamente con un solo polo y desarrolla esa capacidad de acceder a la asertividad o a la empatía según lo que requiera la situación. ¡Claro!
Y eso nos lleva a analizar qué sucede a nivel macro. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si ya entendemos que todos tenemos acceso a ambas salas, ¿qué pasa cuando una organización permite que una sola domine por completo su cultura? Uf, los peligros del desequilibrio. Exacto. Las fuentes lo explican con mucha claridad. Cuando una empresa fomenta un exceso de competitividad y asertividad, pero sin un gramo de compasión, la consecuencia lógica es la toxicidad. El libro disecciona el caso de Uber durante sus primeros años bajo la dirección de Travis Kalanick. Ah, el famoso modelo de crecer a toda costa. Tal cual. Y sí, la mecánica de ese enfoque generó resultados financieros súper rápidos, pero a costa de normalizar el acoso, la competencia desleal interna y un nivel de rotación de personal que era insostenible. Era como un ave con un ala gigantesca y súper musculosa y la otra completamente atrofiada. Volando en círculos hacia el suelo. Sí, y la caída era inminente. Tuvieron que traer a Dara Khosrowshahi como nuevo CEO para estabilizar la empresa. Él no eliminó la ambición, pero introdujo el ala que faltaba, la escucha activa, la responsabilidad ética y la empatía hacia los conductores. Y así comenzó el saneamiento cultural. Pero ojo, el libro también es muy equilibrado al advertir que el extremo opuesto es igual de peligroso. El exceso de empatía. Exacto. Si una cultura tiene un exceso de empatía y cuidado, pero carece de decisión, de asertividad o de exigencia de resultados, el resultado es el estancamiento. Si la prioridad absoluta es no herir los sentimientos de nadie y buscar consenso para cada cosita, las decisiones difíciles se posponen para siempre y la organización simplemente se paraliza. Y para solucionar este desequilibrio, la respuesta típica del mundo corporativo ha sido, crear programas de diversidad. Pero las fuentes detallan que la diversidad no es un interruptor mágico que enciendes y ya. Es un viaje de 4 etapas. A ver, repasémoslas. La primera es la exclusión, el rechazo total a lo diferente. Luego viene la tolerancia, que es básicamente la etapa del cumplimiento legal. Contratar personas diversas para cumplir cuotas. Es diversidad cosmética. Sí, diversidad de folleto. Exacto. La tercera es la apreciación, donde empieza un esfuerzo genuino por escuchar. Y la cúspide es la etapa de integración y aprendizaje. Para visualizarlo, digamos que la tolerancia es como que te inviten a una fiesta. Ujú. Pero la integración es que al llegar te pidan ayudar a elegir la música y el menú para que todos disfruten. Me fascina esa analogía, y si conectamos esto con el panorama general, para que esa transición de la simple tolerancia a la integración real ocurra, las fuentes destacan 2 conceptos fundamentales. El primero es la interseccionalidad de Kimberly Crenshaw. Que es entender que las identidades se superponen, ¿no? Exactamente. Factores como la raza, el género, el contexto socioeconómico se entrelazan. Las barreras no son iguales para todos, y las empresas que no entienden esto terminan aplicando soluciones genéricas que no sirven. Y el segundo concepto es la seguridad psicológica popularizado por Amy Edmondson. Que es vital. Si la interseccionalidad está en las plumas de las alas, la seguridad psicológica es el aire que permite que se muevan. Tal cual. Es la creencia de que el entorno es seguro para tomar riesgos. Si no hay seguridad psicológica, la gente tiene miedo a cometer errores. El ala femenina de la vulnerabilidad desaparece y la innovación se muere ahí mismo. Bien, todo esto nos lleva a la gran pregunta práctica. Si el objetivo es la integración total de estas cualidades para evitar ambientes tóxicos, ¿cuál es el modelo diario para lograrlo? Y el libro propone un motor específico, el liderazgo de servicio, o servant leadership. Y aquí es súper importante desmentir el mito de que el liderazgo de servicio es ser pasivo o débil. Claro, porque la reacción automática en las oficinas suele ser pensar que el líder de servicio es como una especie de asistente glorificado del equipo sin autoridad. Es un mito enorme. La realidad es que requiere una fortaleza psicológica monumental. Consiste en integrar la visión estratégica, la parte masculina, con la vocación de remover obstáculos para el equipo, que es la parte femenina. Los autores mencionan modelos increíbles como el modelo Losada. Ah, el del ratio de positividad. Hablemos de eso. ¿Sí? Este modelo sugiere que, como el cerebro humano tiene un sesgo de negatividad, una interacción crítica pesa muchísimo más.
Entonces, para que un equipo mantenga su alto rendimiento sin colapsar por estrés, necesita unas 3 interacciones positivas, o sea, apoyo, empatía, por cada interacción negativa o de crítica constructiva. El liderazgo de servicio da ese balance. Y mencionan también la inteligencia positiva, que es entrenar la mente para pasar del modo saboteador al modo sabio. Y bueno, no se quedan en la teoría, presentan estudios de caso interesantísimos. Hablan de Satya Nadella en Microsoft. Un cambio monumental. Sí, antes de él, Microsoft tenía una cultura de sábelo todos. Todos competían entre sí. Nadella cambió el paradigma a una cultura de aprenderlo todo. Usó la humildad, una cualidad profundamente femenina, para aceptar que no tenían todas las respuestas, y descentralizó decisiones. Y el valor de la empresa se fue a las nubes. Otro caso es Cristina Junquera de Nubank en América Latina. ¿Que tienen, qué? ¿114 millones de clientes? 114 millones. Y su éxito fue ver un problema humano. Millones de personas excluidas de los bancos. Requería una empatía inmensa. Pero la empatía sola no construye un banco. Ella fusionó eso con una ejecución técnica implacable y asertividad brutal para enfrentar a los monopolios. Esa combinación exacta de las dos alas es su secreto. Ahora, a ver, otra objeción. En entornos corporativos altamente competitivos y agresivos, digamos de Wall Street o similares, ¿no corre el riesgo un líder de ser devorado vivo por la competencia si se enfoca demasiado en la curación o en el bienestar emocional de su equipo? Es el miedo típico, pero es un error de cálculo a largo plazo. Fomentar el cuidado no significa bajar los estándares, la responsabilidad sigue ahí. Pero si usas el miedo, logras productividad rápida y luego la gente se quema y renuncia. El famoso burnout. Exacto. En cambio, si creas seguridad psicológica mediante el servicio, la gente confía en ti. Y esa confianza genera un rendimiento y una resiliencia que el miedo simplemente no puede sostener jamás. Entendido. Entonces, cambiamos la cultura. Pero, en la práctica, ¿cómo toma decisiones difíciles un equipo ya integrado sin caer en interminables discusiones de ego? Las fuentes dedican el apéndice A a algo llamado consulta unificada. Y esto es fascinante. La consulta unificada es una reingeniería completa de cómo nos comunicamos. Tiene principios básicos. Primero, la búsqueda objetiva de la verdad. Segundo, el desapego total. Cuando pones una idea en la mesa, ya no es tu idea, es del equipo. Tienes que soltar el ego. Tienes que soltarlo. Y tercero, libertad de expresión con moderación. Es una lucha cooperativa. Sí, el texto dice, la chispa de la verdad surge del choque de opiniones diferentes. Es como comparar un equipo de debate universitario donde el objetivo es humillar al oponente con un panel de revisión médica que busca la cura de una enfermedad. Exacto. A nadie en el hospital le importa quién inventó la fórmula, solo quieren que el paciente viva. Y fíjate que hay una regla de oro postdecisión en esto. Sí, fundamental. Si no hay unanimidad, se vota por mayoría. Pero una vez que se toma la decisión, todos, incluso los que votaron en contra, deben apoyarla incondicionalmente. Se prohíbe el sabotaje pasivo o el se los dije. Porque la única forma de saber si una estrategia funciona es ejecutándola al 100%. Y el libro ilustra esto con la historia personal de Mónica con FUPAGEP, una organización en Chile durante la crisis de hepatitis C. Había pacientes, gobierno, farmacéuticas, todos peleando. Un ecosistema total. Todos bloqueados. Exacto. Pero aplicando la consulta unificada, dejaron los egos en la puerta, se desapegaron de sus posturas y transformaron ese ecosistema en un ecosistema. Lograron negociar, estructurar políticas y traer tratamientos con 99% de efectividad. Salvaron miles de vidas. Es un testimonio brutal de lo que pasa cuando equilibras el poder masculino de la ejecución con el poder femenino de la colaboración social. Totalmente. Entonces, ¿qué significa todo esto para la audiencia hoy? El libro nos deja una herramienta llamada Inventario de Virtudes, para auditar nuestras propias alas. Para quien nos escucha, si eres muy analítico, tu reto es ejercitar la empatía. Y si eres muy colaborativo, tu reto es practicar la asertividad y decir que no. El equilibrio empieza por uno mismo. Exacto. Y para cerrar, quiero dejar un pensamiento final provocativo. El libro menciona que esto se correlaciona con el progreso de la sociedad,
Así que, si la consulta unificada y el equilibrio de las dos alas pueden reparar una cultura corporativa o un sistema de salud, ¿qué pasaría si estas reglas exactas se aplicaran en la arena política mundial o en tratados de paz internacionales? ¡Wow! Cambiaría el mundo. Podría ser la clave para prevenir conflictos globales. Es algo para reflexionar. Agradecemos inmensamente a quienes nos escuchan por acompañarnos en esta exploración, a desplegar esas dos alas y hasta el próximo análisis a fondo.